nuestros amigos de Profelogía. En nuestra clase de hoy tendremos una invitada muy especial, la profesora Caterine Ramírez, licenciada en Ciencias Sociales y docente del Colegio Gimnasio Los Robles, nos estará acompañando haciendo conmemoración al Día de la Independencia Colombiana. La independencia de Colombia fue el proceso que marcó el final del periodo de dominio del Imperio Español en el actual territorio colombiano. Dicho proceso se desarrolló en medio de un conflicto entre 1810 y 1819 para liberar los territorios que en ese tiempo comprendían el virreinato de la Nueva Granada. El día de hoy en Profelogía vamos a mencionar algunos acontecimientos y datos históricos que poco se saben del proceso de independencia en Colombia. Bienvenidos. El 20 de julio se conmemora el Día de la Independencia de Colombia y en el 2020 se cumplen 210 años de la firma del Acta de Revolución de 1810, fecha en la que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional en 1873, es decir, 63 años después de dicha firma. Pese a que el 20 de julio es nuestra fecha de definición, la independencia de Colombia está antecedida de diversas rebeliones, en las que Cartagena, Cali, Monpós, Santa Fe de Bogotá y todas las regiones resultaron ser fundamentales, pues en aquella época la idea de Estado-Nación aún no existía. Sin embargo, la lucha independentista no solo se gestaba en la Nueva Granada. Norteamérica contra Gran Bretaña, la tan llamada Revolución Francesa y demás tierras suramericanas fueron también escenario de revolución. La simultaneidad de los acontecimientos unía a uno en concreto que marcó la historia universal: la fractura de España y con esto el desprestigio de la corona. En todo caso, es importante mencionar algunos hechos para entender la independencia de Colombia. Zambos, mulatos, mestizos, indios, negros e indígenas fueron exterminados de manera violenta por cuenta de los españoles durante los primeros 100 años de conquista, sometidos a la explotación minera, el cultivo y el trabajo abusivo, sin olvidar los saqueos que financiaban las expediciones que la corona española no asumía. Desde 1555 se han registrado motines de resistencia hacia la colonización por parte de comunidades indígenas tales como los Muiscas, los Tairona y los Quimbaya. Una lucha contra la pérdida de la libertad y los territorios. Fue tal la resistencia que hasta la mitad del siglo XVI la Nueva Granada se consideró colonizada. La insurrección de los comuneros, además de la oposición de los esclavos negros, en 1781 fueron las bases de la independencia de Colombia. Entre 1810 y 1816 se conoce como el periodo de la primera etapa de la guerra, pues en todas las regiones colombianas el pueblo se alzaba en armas para gritar por fin su independencia. Monpós fue el primero en declararse libre el 6 de agosto de 1810. Sin embargo, este periodo también se conoce como la Patria Boba, en el que existieron luchas por la desterritorialización de los españoles, pero aún así el rey seguía siendo el vínculo de poder. Fueron cerca de 150 batallas que antecedieron la batalla de Cúcuta de 1812, sumado al desprestigio de la corona, lo que conllevó a librar los valles de Cúcuta que repercutieron en la independencia de Venezuela. Erróneamente se ha creído que los negros no jugaron un papel importante en el proceso de la independencia. Sin embargo, los antecedentes muestran que forjaron un sentimiento de búsqueda de libertad de tiempo atrás. Es así como algunas de las regiones del país, como el Caribe, específicamente en Cartagena, la actitud del gremio de artesano, del negro y del mulato influyó decididamente para que en 1812 se declarara la independencia absoluta de la ciudad de Cartagena de Indias frente a España y que la constitución del mismo año se prohibiera la esclavitud y se creara un fondo de manutención para liberarlos gradualmente. Muchos fueron los mártires negros que buscaron la libertad de su raza y de su patria, como el caso de Tomás Pérez, el sinuano, que combatió en el atrato comandando a un pelotón de negros y marrones, a Miguel Busch y Miguel Montalvo, negros fusilados en Bogotá en 1816 al lado de Francisco José de Caldas, los héroes negros que defendieron el fuerte de Remolino de Murrí en la región chocuana, los negros que llevaron sobre sus hombros el navío de la Rosa de los Andes, desde Cúpica en el Pacífico hasta el Atrato en el Atlántico. Lo cierto es que mucho antes los negros habían buscado su libertad a sí mismos
para su raza, pero también para una Colombia que recién empezaba a reconocer su importancia en la construcción de lo que somos y de lo que queremos ser como nación. Por otra parte, las mujeres fueron protagonistas del movimiento emancipador que atravesó el país durante el siglo XIX. Tal es el caso de Policarpa Salabarrieta, quien ayudó en secreto a las tropas libertarias de Simón Bolívar. Manuela Sáenz, conocida como la libertadora del Libertador, señalada por su actitud, pues no encajaba con las damas de aquella época. Matilde Anaray, quien a sus 13 años fue reconocida por regalar ropa a las tropas de Simón Bolívar en Socha, Boyacá. Manuela Beltrán, reconocida como la primera mujer que encabezó la lucha prerevolucionaria en Colombia. Manuela Sanz de Santa María, mujer que fundó un grupo conocido como la Tertulia del Buen Gusto, en la que se conversaba principalmente sobre literatura y se dio apertura a temas políticos y a ideas revolucionarias. Juana Velasco de Gallo, conocida como la Heroica de Toca, quien fue vital para las tropas de Simón Bolívar días previos a la batalla de Boyacá, a liderar un inmenso grupo de mujeres tunjanas que dotó al ejército del Libertador de camisas y pantalones, atendiendo a las dificultades que estos hombres enfrentaban en su travesía bajo el frío boyacense de la época. Y Antonia Santos, protagonista fundamental de las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. Santos preparó el primer grupo revolucionario independentista que funcionó en el Socorro, Santander. Después de todo, ¿existió el grito libertador? En este contexto y con poco aliento de rebelión, el 20 de julio de 1810 Colombia fue declarada independiente, por una razón más simbólica que libertaria, en la que un florero fue el detonante para que los patriotas que se encontraban en ese momento en la Plaza Mayor de Santa Fe iniciaran enfrentamientos contra los españoles. Tras el colapso del imperio de Napoleón en Francia, el rey Fernando VII de España es restituido en el poder en 1814, quien se negó a mantener cualquier iniciativa de conciliación con el proceso de independencia y decide someter a los rebeldes mediante el empleo de la fuerza militar. Posteriormente, en 1816 se produce el segundo intento por recuperar las colonias, en el periodo conocido como la Reconquista de la Nueva Granada y de Venezuela, que fue encabezada por el general español Pablo Morillo. ¿Y cuál fue la razón de todo esto? La falta de organización dio pie a que el tan esperado grito de independencia en Colombia se tradujera en una fuerte polarización y guerras internas. No existía autonomía patriótica alguna. Lo que se suponía como un acto libertario terminó por ser un grito de anarquía que obvió la nueva amenaza española, que tuvo como consecuencia la caída de Cartagena en 1815. No fue sino hasta el 7 de agosto de 1819, con la batalla de Boyacá, se proclamó la independencia y el nacimiento de la República de Colombia. En todo caso, personajes como Antonio Nariño con la publicación de los Derechos del Hombre, José Celestino Mutis con la expedición botánica y sus relaciones entre la ciencia y la libertad, el sabio Francisco José del Caldas y sus grandes aportes a la ingeniería de Colombia, se consideran también como procederes de la independencia, una generación de patriotas que simboliza nuestra historia y que terminaron por identificarnos como país. Píldora del saber. En la actualidad, ¿dónde podemos revivir la historia del proceso de independencia en Colombia? Aunque existen muchos escenarios y lugares en el país que reviven la historia del proceso de independencia, hoy queremos resaltar algunos tales como el Museo de la Independencia Casa del Florero, ubicado en la esquina de la Plaza de Bolívar de Bogotá, es el epicentro de toda la historia de la emancipación colombiana. Allí se puede encontrar la base del florero original por el que se inició la contienda el 20 de julio. La Casa de los Derechos de Antonio Nariño. A tan solo unos pasos del Museo de la Independencia se encuentra la casa que rinde homenaje a uno de los personajes más importantes de la independencia. Antonio Nariño fue uno de los precursores de la emancipación colombiana. La Plaza de Bolívar, sin lugar a dudas, es uno de los lugares más icónicos de la capital del país. La Plaza de Santa Fe, hoy Plaza de Bolívar, fue testigo de la revuelta que originó el grito de independencia el 20 de julio de 1810. Y también de la muerte de una de las mujeres más representativas en la historia de la lucha a la libertad en Colombia, Policarpa Salabarrieta, en 1817. Museo Nacional. En Bogotá guarda una serie de importantes colecciones permanentes que recrean la época de la independencia. El Puente de Boyacá, ubicado en el complejo histórico Campo de Boyacá, cerca a la ciudad de Tunja, es el monumento declarado Patrimonio Cultural donde se libró la batalla que consagró la independencia colombiana. Los Lanceros del Pantano de Vargas o Monumento a los Lanceros. Es un monumento erigido por el artista colombiano Rodrigo Arenas Betancourt,
y diseño estructural por el ingeniero Guillermo González Zuleta, ubicado en Paipa, departamento de Boyacá, Colombia, como homenaje a la batalla del Pantano de Vargas ocurrida el 25 de julio de 1819. Bueno amigos, aquí finaliza nuestra clase en Profelogía. Agradecemos especialmente la participación de la profesora Caterine Ramírez en nuestra clase de hoy. De igual manera los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube como @Profelogía y que también nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Profelogía. Hasta la próxima.